Recientemente, algunos congresistas republicanos de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. La presentación de este proyecto de ley por parte de algunos congresistas ha generado una gran controversia en México y en la comunidad internacional, ya que esta ley permitiría al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones y medidas más severas contra los cárteles mexicanos, incluyendo la posibilidad de realizar operaciones militares en el territorio mexicano, ya que Estados Unidos cuenta con una ley que le permite intervenir militarmente en otros países para luchar contra los grupos terroristas, y fue gracias a esta ley que Estados Unidos invadió Irak, Afganistán y Siria. Y si se aprueba la propuesta de los congresistas republicanos, Estados Unidos podría invadir México. Diversos congresistas de Estados Unidos presentan una ley para que el Congreso estadounidense designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Look, we recently introduced AUMF, an authorized use of military force against the cartels and any other organizations that traffic fentanyl specifically. El gobierno mexicano rechaza las pretensiones de Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa al gobierno estadounidense de querer intervenir militarmente en México. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señala que no se opondrá si el Congreso estadounidense designa como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. I wouldn't oppose it, but again, I want to point out there are diplomatic concerns. We need the assistance of Mexico in this and designating. La Cancillería mexicana rechaza las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, y el canciller Marcelo Ebrard afirma que México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Por un lado, pensamos que es inconveniente invocar esa posibilidad. México no lo va a admitir nunca. Con 240 votos a favor, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley para designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, y este proyecto de ley se envía al Senado estadounidense para que pueda ser ratificado. México rechaza la votación del Congreso estadounidense, y el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que si esa ley es aprobado, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos empeorarían a niveles históricos. Con 60 votos a favor, el Senado estadounidense aprueba el proyecto de ley para designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, y esa ley es enviado al presidente Joe Biden para su promulgación. México está furioso por la aprobación de la ley para designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, y le advierte de una y mil maneras al presidente estadounidense Joe Biden para que no promulgue esa ley. Estados Unidos no quiere que las relaciones diplomáticas con México empeoren, por lo que antes de promulgar la ley para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, el gobierno estadounidense se comunica con el gobierno mexicano para ofrecerle apoyo con la inteligencia, apoyo aéreo y terrestre para que pueda derrotar a los cárteles de una vez por todas. El gobierno mexicano rechaza la ayuda del gobierno estadounidense. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que eso sería como entregar su soberanía, y afirma que mientras él sea el gobernante de México no entrará ningún armamento o soldado del ejército estadounidense al territorio mexicano. No hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas. Estados Unidos no recibe con agrado la respuesta del gobierno mexicano, y el presidente Joe Biden firma y promulga la ley para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Joe Biden asegura que con esta ley no se le declara la guerra a México, pero asegura que está autorizado para ordenar cualquier acción militar contra los grupos terroristas que se encuentran en el territorio mexicano. The Senate should confirm and without delay, without excuse, send the nomination to my desk. It's time for action.
El gobierno mexicano está furioso por la promulgación de la ley para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, y llama a consulta al embajador mexicano en Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que si Estados Unidos agrede México, rompería todo tipo de relaciones diplomáticas con su vecino del norte. Después de promulgar la ley para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, el presidente estadounidense Joe Biden le envía la última invitación al gobierno mexicano para que trabajen juntos en la lucha contra el terrorismo. Pero el gobierno mexicano liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza trabajar conjuntamente con Estados Unidos, por lo que algunos militares piden al presidente que acepte dialogar con Estados Unidos, ya que su vecino lo supera militarmente y si entran en una guerra saldrían perdiendo. Pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se niega a dialogar con Estados Unidos, y pide a la Cancillería estar listos para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos si este país agrede México, y pide al ejército estar listos para activar el plan de N1 en caso de una agresión por parte de Estados Unidos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. El gobierno estadounidense está furioso por la negativa de México para luchar conjuntamente contra el terrorismo, por lo que como primera medida, el presidente Joe Biden ordena movilizar tropas y equipos militares hacia la frontera con México. Al ver la movilización de tropas por parte de Estados Unidos, China y Rusia condenan firmemente las acciones de Estados Unidos contra México y advierten que este país está violando el derecho internacional al intimidar a un país independiente y soberano. Los países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia y Argentina también condenan firmemente las acciones de Estados Unidos contra México y le exigen que se abstenga de tomar cualquier acción contra México. Por su parte, la Unión Europea solo pide a Estados Unidos y México que resuelvan los problemas por la vía diplomática. El gobierno mexicano reacciona a la movilización de tropas por parte de Estados Unidos hacia la frontera con su país, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al ejército estar en alerta máxima y estar preparados para cualquier invasión militar. El presidente estadounidense Joe Biden se reúne con sus asesores y altos mandos militares para discutir sobre la posible intervención militar en México. En esta reunión todos coinciden que una invasión a gran escala contra México sería muy fácil, pero serían vistos como agresores en todo el mundo, por lo que deciden apostar por los ataques aéreos contra los grupos terroristas. China, Rusia y la India presentan una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que Estados Unidos intervenga militarmente en México, y aseguran que están analizando apoyar militarmente a México en caso de que Estados Unidos tome cualquier acción contra el país latinoamericano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordena al ejército estadounidense lanzar ataques aéreos contra los grupos terroristas en el territorio mexicano. Después de la orden del presidente Joe Biden, el ejército estadounidense, que ya había localizado los lugares donde se encuentran los terroristas, envía a los aviones cazabombarderos F-18 para atacar los lugares donde se encuentran los terroristas mexicanos. Las aeronaves de Estados Unidos logran entrar al espacio aéreo de México y se dividen en tres grupos. Un grupo se dirige al estado de Sinaloa, el otro grupo se dirige hacia el estado de Durango y el otro grupo se dirige al estado de Jalisco. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos veta la resolución que habían presentado China, Rusia y la India, y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU advierte que su país hará todo lo posible para derrotar a los terroristas en el territorio mexicano. To unanimously adopt a resolution which established a carve-out for the delivery of humanitarian aid for the Afghan people. La Fuerza Aérea estadounidense inicia con los ataques contra las posiciones de los terroristas en el territorio mexicano.
El ataque de Estados Unidos a los grupos terroristas en el territorio mexicano es todo un éxito. Más de 20 puestos donde se fabricaban sustancias ilícitas son destruidos. El gobierno mexicano se entera que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha invadido el territorio mexicano, por lo que inmediatamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al canciller Marcelo Ebrard romper todo tipo de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Después de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el presidente mexicano ofrece un mensaje a la nación donde declara la alerta nacional y asegura que su vecino, en los que han confiado por mucho tiempo, les ha declarado la guerra, y pide al pueblo y ejército luchar contra los invasores y anuncia la activación del Plan de N1 donde ordena a la Organización Popular a la Resistencia, pues el presidente reconoce la incapacidad del ejército para confrontar exitosamente al agresor. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La comunidad internacional está horrorizado por el ataque de Estados Unidos contra México. Los países latinoamericanos en conjunto condenan la agresión a México, mientras que la ONU pide el cese inmediato a los ataques al territorio mexicano. La Unión Europea y la OTAN son las dos organizaciones que no condenan fuertemente a Estados Unidos. Las dos organizaciones solo se limitan a pedir que el conflicto se resuelva por la vía diplomática. Por su parte, China y Rusia, que siempre han querido vengarse de Estados Unidos por el apoyo militar a Taiwán y Ucrania, anuncian que enviarán apoyo militar y logístico a México. El gobierno estadounidense responde a las condenas internacionales. El secretario de Estado Antony Blinken asegura que su país no le ha declarado la guerra a México, por lo que pide tranquilidad a la comunidad internacional. El ejército estadounidense ubica nuevas fábricas de sustancias ilícitas en los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila, e inmediatamente envía a los drones no tripulados SC-19 Reaper para llevar ataques contra las posiciones donde se fabrican las sustancias ilícitas. Los aviones no tripulados se adentran en el espacio aéreo mexicano, pero esta vez México no se quedará de brazos cruzados, y la Fuerza Aérea Mexicana envía 3 aviones F-5 para interceptar a los drones de Estados Unidos. Cuando las aeronaves no tripuladas estadounidenses se estaban acercando a su objetivo, son interceptados por los aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, que inmediatamente abren fuego contra los drones estadounidenses. Los 2 drones que se dirigían al estado mexicano de Coahuila son destruidos, mientras que los drones que tenían objetivos en el estado de Chihuahua cumplen su misión y regresan sin percances al territorio estadounidense. Estados Unidos está furioso por la destrucción de sus drones. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken acusa al gobierno mexicano de proteger a los terroristas y anuncia que el presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva donde declara a México como Estado patrocinador del terrorismo. Más soldados y armamentos son movilizados hacia la frontera con México, y la Armada estadounidense sitúa 2 portaaviones en el Golfo de México, y decenas de barcos de guerra son movilizados hacia el Océano Pacífico cerca a las costas mexicanas. El gobierno mexicano está preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos declare como Estado patrocinador del terrorismo a México e inicie con una invasión a gran escala, por lo que pide evacuar al sur a la población que vive en el norte. El presidente estadounidense Joe Biden envía un mensaje a la nación donde acusa al gobierno mexicano de proteger al terrorismo, y anuncia que firma una orden ejecutiva donde declara como Estado patrocinador del terrorismo a México, y asegura que Estados Unidos llevará a cabo una intervención militar en México para derrotar a los terroristas. God bless you all, and may God protect our troops. Después del mensaje a la nación del presidente Joe Biden, el ejército estadounidense inicia con los primeros bombardeos aéreos y navales contra las instalaciones militares y estaciones de comunicaciones del ejército mexicano. Después del feroz bombardeo aéreo y naval, el ejército estadounidense inicia con la incursión terrestre y aéreo por el norte de México, y miles de soldados acompañados de tanques y aviones de combate cruzan hacia el territorio mexicano.
El gobierno mexicano reacciona a la invasión de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide al pueblo y ejército luchar contra los invasores y hace un llamado a la comunidad internacional para que condenen la agresión estadounidense. El rechazo mundial a la invasión estadounidense no se hace esperar. Todas las naciones alrededor del mundo condenan la invasión a México, y algunos países de América Latina como Colombia y Argentina anuncian que expulsan a los embajadores de Estados Unidos como rechazo a la agresión a México. Por su parte, la Unión Europea condena fuertemente la invasión a México, y los países miembros están analizando imponer sanciones económicas contra Estados Unidos. China, Rusia y la India también condenan fuertemente la invasión a México, y anuncian que acelerarán el envío de ayuda militar a México. El ejército estadounidense avanza por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila sin encontrar mucha resistencia. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad convocado por Francia, Rusia, China y la India trata de sancionar y condenar la agresión de Estados Unidos contra México, pero como en el año 2003 en la invasión a Irak, Estados Unidos veta la resolución que buscaba condenar la invasión a México, por lo que la ONU no puede hacer nada. And it's more than noble words on the page. El ejército estadounidense ha tenido grandes avances en los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. El ejército mexicano ha tratado de resistir, pero ante el poder militar estadounidense no ha podido hacer nada, por lo que las tropas mexicanas se han visto obligados a retroceder. El ejército estadounidense logra tomar los estados mexicanos de Nuevo León y Tamaulipas, mientras que los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua están fuertemente asediados y están a punto de caer ante el ejército estadounidense. Mientras el ejército estadounidense ocupa grandes territorios de México y sigue avanzando, millones de mexicanos son empujados hacia el sur por las tropas estadounidenses y se genera una fuerte crisis humanitaria. Después de un mes de la invasión a México, el ejército estadounidense ha logrado tomar el control de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. El ejército mexicano lucha con valentía en la Sierra de Sinaloa y Durango, pero ante el abrumador poder militar estadounidense nada puede hacer, por lo que las tropas mexicanas se ven empujados hacia el sur de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pide seguir luchando contra los invasores, y asegura que México nunca claudicará ante el imperialismo estadounidense. Los estados mexicanos de Baja California Sur, San Luis Potosí y Zacatecas están a punto de caer ante el ejército estadounidense, mientras que más tropas mexicanas se movilizan hacia esos estados para tratar de frenar el avance del ejército estadounidense. Por los estados costeros de Guerrero, Michoacán y Veracruz, el ejército estadounidense inicia con los desembarcos anfibios, y tienen como objetivo avanzar hacia la capital mexicana para obligar a rendirse al gobierno mexicano. Llegan a México las primeras armas que enviaron Rusia, China y la India, y estas armas son decenas de misiles antitanque, artillerías y vehículos blindados de combate, y los tres países aseguran que enviarán más armas sofisticadas en el transcurso de la guerra. El gobierno estadounidense está furioso por las armas que enviaron China, Rusia y la India hacia México, y advierte que si esas armas son ubicadas por el ejército estadounidense serán destruidos. Mientras la invasión a México continúa, en todo el mundo el rechazo a la invasión estadounidense no para de crecer, y en América Latina las empresas y embajadas de Estados Unidos son atacados y boicoteados por los manifestantes. Los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas y San Luis Potosí caen ante el ejército estadounidense, mientras que en los estados costeros de México se llevan a cabo fuertes enfrentamientos urbanos entre el ejército mexicano y estadounidense. La situación en México cada vez es más horrible. Estados Unidos ya ocupa alrededor del 60% del territorio mexicano, y más de 350.000 soldados y cientos de tanques y aviones de guerra se encuentran en el territorio mexicano.
Por el norte y costa de México el avance del ejército estadounidense no para, y las tropas de Estados Unidos están a unos pocos kilómetros de la capital mexicana. Mientras el cerco a la capital mexicana se hace cada vez más pequeño, el gobierno mexicano ya planea una negociación con Estados Unidos para la capitulación. Los miembros de la CELAC se reúnen para discutir la ayuda militar a México, mientras que China y Rusia anuncian que enviarán armas más pesadas como tanques y aviones cazabombarderos hacia México.